ahorita. Voy a empezar yo haciendo una presentación sobre Recircular, sobre la nueva plataforma que hemos lanzado, cómo hemos implementado inteligencia artificial y otras tecnologías y funcionalidades que hemos implementado. Después, si tenéis preguntas, aprovecharé ese momento para responderlas y me las lanzará Fabián. Y posteriormente vamos a pasar a profundizar ya un poco más en detalle sobre inteligencia artificial en una especie de, bueno, pues entrevista o mesa redonda que vamos a hacer que voy a hacer con Fabián, donde le voy a lanzar algunas preguntas relacionadas con inteligencia artificial, los retos de implementarla, en qué otras áreas de economía circular se pueden implementar y todas aquellas dudas que os surjan a vosotros aquí. Así que igualmente seguir lanzando preguntas en el chat y al final las volveremos a responder, ¿de acuerdo? Para los que no nos conozcáis, yo, como decía, soy Patricia Strain, soy la fundadora de Recircular. Recircular es una startup que tiene ya pues, más de 5 años y medio de vida. Y yo ya llevo pues entre 7 y 8 años trabajando en temas de economía circular, muy centrada en valorización de residuos o de recursos industriales, principalmente, identificando oportunidades de darles una segunda vida. Así que lo mismo que la inteligencia artificial les parece una palabra de moda, pues en su momento también la economía circular ahora lo es, pero en su momento cuando nosotros empezamos a trabajar en esto no había tantas empresas o no se hablaba tantísimo de economía circular, con lo cual ya llevamos unos añitos peleándonos e impulsando que se pueda implementar de una manera real en las empresas, que es nuestro objetivo. Y Fabián, si quieres presentarte tú. Sí, muchas gracias, Patri. Pues yo, como Patri ya dijo, soy Fabián y soy el fundador y CTO de Cata.ia, lo que nosotros empezamos más o menos sobre 1 año y medio, dedicándonos en todo lo que es el tema, obviamente, de inteligencia artificial y específicamente lo que haremos y cómo nos posicionamos es que hacemos soluciones a medida que están evaluadas estratégicamente para dar valor a las empresas con que hablamos. Entonces, nuestro modelo de negocio está muy enfocado en intentar evaluar con las empresas y con las personas clave dentro de las empresas juntos, pues, cuáles son las soluciones que más les van a encajar. Y por eso también, pues, nos juntamos, obviamente, con Recircular en hacer específicamente esto, en entender de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y todo lo que es el entorno o el mundo de datos para poder, pues, impulsar a la economía circular y dar un valor también en cuanto a todos los temas de sostenibilidad. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar con la presentación y lo dicho, cualquier pregunta que tengáis no dudéis en lanzarla en el chat. Bueno, a nosotros en Recircular nos gusta empezar las presentaciones haciendo una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que veis aquí? Parece obvio, ¿verdad? Bueno, pues donde otros ven residuos, nosotros vemos una oportunidad de generar impacto ambiental, social y económico. Porque si en todas nuestras casas generamos ingentes cantidades de basura, imaginaos lo que ocurre en nuestras empresas. Pues exactamente lo mismo. Se generan millones y millones y millones de toneladas de distintos tipos de residuos. Y en estos residuos hay muchísimos materiales valiosos. A nivel europeo se calcula que hay unos 260 millones de toneladas de residuos industriales cada año. Y todos esos materiales que no estamos aprovechando los tenemos que extraer de otro lado, porque para producir necesitamos materias primas y para tener nuestro nivel de vida y tener productos tanto para la industria como para nuestro consumo personal, pues necesitamos materias primas. Y el coste de esas materias primas no para de subir. Se ha duplicado en la última década. Recientemente estamos todos viendo los problemas que ha habido con la escasez de materiales y los elevados precios. Lo vemos en nuestro día a día cuando vamos al supermercado, algo tan básico como eso. Pero a nivel empresarial y a nivel industrial ha habido líneas de producción enteras que han tenido que parar en ciertos momentos a lo largo de los últimos años por esta escasez o los altos precios
de los materiales. Entonces, hace unos años en Recircular dijimos, ¿cómo podemos ayudar nosotros a resolver esto? Bueno, pues básicamente lo que nosotros hacemos es conectar a empresas para que los residuos o recursos, como les llamamos nosotros, de unas se conviertan en materiales, en materias primas de otras, sustituyendo así sus necesidades de materiales vírgenes. Y esto que es muy obvio y que parece que debería ocurrir, pues en ciertos entornos y en ciertos momentos de la historia ha sido muy habitual. Pero poco a poco, con la dificultad de los materiales, las mezclas cada vez más complejas que hay, los procesos de producción también actuales, bueno, pues en ciertos entornos o con ciertos materiales es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. Y para facilitar esa conexión, nosotros lo hacemos a través de una plataforma digital, con el objetivo de automatizar todos esos procesos de valorización y conectar a unas empresas y otras y poder llegar no solo a cualquier tipo de residuo, a cualquier tipo de material, sino también a cualquier tipo de empresa. Porque para nosotros es muy importante poder generar oportunidades circulares también para los más pequeñitos. Es decir, que no solo sean las grandes empresas con grandes departamentos de medio ambiente y gente específica que se puede encargar de residuos, los que parece que pueden implementar estrategias circulares, ¿no? Y que parece que solo ellas se pueden beneficiar de ello. Nuestro objetivo es poder llegar a los más pequeñitos también y crear oportunidades para todos a través de nuestra herramienta que es, vamos, súper sencilla de utilizar. Como comenté hace unas semanas, lanzamos una nueva versión de nuestra herramienta en la que hemos implementado un montón de funcionalidades y tecnologías distintas, todo para conseguir ayudar más a nuestros usuarios a que puedan dar una segura vida a todos esos recursos sobrantes que tienen. Aquí no solo hablamos de residuos propios de la producción, sino que también hablamos de productos usados que los usuarios tienen y que no están aprovechando. Pueden ser equipos industriales, puede ser material logístico, cualquier cosa que tengáis como empresa y que no se esté aprovechando es susceptible de colgarse en nuestra plataforma. Y la inteligencia artificial, como luego profundizaré, pues es parte de estas nuevas funcionalidades, estas nuevas tecnologías que hemos implementado. ¿Y cómo funciona la plataforma? Bueno, el objetivo, como decía, es que sea súper sencilla de utilizar como lo que utilizáis habitualmente en vuestro día a día a nivel personal, pues poderlo incorporar también a nivel empresarial. Las empresas se registran en nuestra plataforma, pedimos ciertos datos de empresa porque queremos crear un entorno de confianza entre nuestros usuarios a nivel empresarial. Aunque también hay autónomos y entidades sociales para ciertas funciones, ¿vale? Entonces, las empresas se registran en la plataforma y dan de alta la información sobre sus recursos disponibles. A partir de dicha información, la inteligencia artificial se pone a trabajar y nos identifica oportunidades de reutilización y reciclaje con las que notificamos automáticamente a aquellas empresas que vemos que son potenciales consumidoras. Es decir, avisamos a las empresas de que hay algo disponible que ellas pueden utilizar, de manera que proactivamente informamos sobre la oportunidad de valorización de un recurso y que se puede introducir en sus procesos de producción. Eso lo hacíamos previamente de una manera muy manual, que luego comentaremos, o con lógicas más manuales, y ahora mismo con la inteligencia artificial lo que queremos es que todos esos procesos sean cada vez más inteligentes y que seamos capaces de cada vez sugerir mejor a nuestros usuarios qué pueden hacer con todos esos recursos que tienen disponibles o qué materiales pueden utilizar, incluso si ellos mismos no lo tienen identificado. Si surge el amor, como en las apps de citas, y hacemos que ese match sea interesante para nuestros usuarios, las transacciones se cierran dentro de la plataforma, lo cual dota de trazabilidad y transparencia a todos esos procesos. Y trazabilidad es otro de los puntos muy importantes de las novedades que hemos introducido en Recircular y que cada vez es más necesario en este mundo de valorización de recursos.
A nivel de inteligencia artificial, por profundizar un poquito qué es lo que hemos implementado, básicamente lo que queremos conseguir es dar una segunda vida o mayor volumen de recursos y para conseguirlo queremos hacer mejores recomendaciones a nuestros usuarios, tanto de materiales que pueden tener disponibles para publicar en la plataforma o de recursos que pueden utilizar que pueden utilizar en sus procesos de entre los que hay publicados en nuestra plataforma. Para ello nos basamos en los datos que tenemos a nivel de sector, a nivel de publicaciones que ya ha hecho el usuario, qué han hecho otros usuarios dentro de esos mismos sectores y de esta manera la inteligencia va aprendiendo qué es lo que le puede venir mejor a ese tipo de usuario y le sugiere esas mejoras. También, cuando está mirando algún tipo de recurso, le podemos sugerir recursos similares que hay disponibles. Otra de las cosas que es muy importante en Recircular es que nosotros tenemos una base de datos muy grande que vamos alimentando con contenidos sobre cuáles son las oportunidades de valorización de los distintos recursos que tenemos, que conocemos, que existen básicamente, de los distintos residuos que existen. Lo que hacemos es desgranar esos residuos, esos materiales, esos productos en sus materias primas principales para identificar las oportunidades de valorización, quién puede estar interesado en aprovechar esos recursos, ¿no? Esa base de datos es lo que hace el match al final dentro de nuestra plataforma, ¿no? Y antes pues lo hacíamos a través de unas lógicas sencillas y ahora lo que hacemos también es con la inteligencia artificial facilitar todo este proceso de identificación y de llenado un poco más automatizado o de popular de una manera más automatizada nuestra base de datos. Y otra de las cosas que hemos implementado es a través de visión artificial identificar las imágenes que se están subiendo a la plataforma de manera que podamos facilitar la descripción de esos recursos y la clasificación de los mismos en categorías y subcategorías definidas o predefinidas en la plataforma, de manera que el resto de los algoritmos y el resto de la inteligencia artificial funcione mejor porque los datos de partida son también mejores. La segunda parte que he dicho que es muy relevante dentro de las distintas funcionalidades que hemos implementado es todo el área de trazabilidad. Esto es cada vez más relevante para todo tipo de empresas, la regulación lo está exigiendo y ya no vale con decir yo he gestionado mi residuo de una manera correcta con un gestor, sino que ya tienes que saber más allá cuál es el uso final o cuál es el proceso de gestión final que se le va a dar a ese recurso, con lo cual tener la trazabilidad completa de lo que ocurre con los recursos que salen de una planta es cada vez más relevante. Y así nos evitamos noticias como las que todavía salen de vez en cuando en los medios de pues una zona donde había neumáticos acumulados que se ha prendido, un vertedero ilegal no sé dónde. Eso es lo que se pretende evitar con todas estas funcionalidades de trazabilidad. Lo que hemos implementado en la plataforma es que no solo se puede conectar directamente un comprador con un vendedor, sino que también se pueden identificar a partir de las oportunidades que se muestran dentro de la plataforma, cuáles son esos procesos intermedios, esos reprocesamientos que son necesarios de ese recurso que yo esté comprando para que yo lo pueda utilizar. Con lo cual, imaginaos que estamos comprando restos de plástico de un fabricante de automóvil, por ejemplo, polipropileno, y yo quiero utilizar ese propileno para fabricar otras cosas. Pues entre medio puedo conectar los procesos de transporte, el reciclaje de ese polipropileno, hasta que llega a mi planta de manera que lo tengo todo trazado y digitalizado. Además, hemos incorporado la opción de subir evidencias de todo eso y de geolocalización para que se vea de dónde sale o cuáles son los distintos pasos por los que ha pasado mi recurso. Todo eso ofrecemos la opción de registrarlo en blockchain y si se trata, al tratarse de residuos, se puede generar toda la documentación de gestión de esos residuos de manera automática en la plataforma a través de nuestros compañeros de Teimas. De esa forma, se puede comunicar incluso a la administración, cuando es obligatorio hacerlo, toda esta parte de la gestión de los recursos o del movimiento de residuos en cada uno de los casos, ¿vale?
Esto obviamente solo es necesario cuando son residuos y cuando vamos pasando por los gestores y toda esa documentación, ¿vale? Y lo que es muy importante para nosotros es toda la parte de medición de impacto. La medición de impacto es una funcionalidad que ya estaba implementada en nuestra plataforma. Nuestro sistema, a partir de una metodología propia, calculamos beneficios ambientales y sociales relacionados con las valorizaciones de recursos. Es una metodología que ha sido verificada de manera externa por SGS el año pasado y con ella calculamos 4 indicadores como los que veis aquí. Reducción de huella de carbono, reducción de consumo de agua y energía y mejora de salud humana. En el marco de este gran proyecto que hemos hecho de mejora de la plataforma, hemos revisado todos estos cálculos de impacto y hemos implementado una serie de cálculos de impacto potencial también. Es decir, que previamente a la valorización del recurso podamos ver ya qué impacto podemos generar al dar una segunda vida a todos esos recursos. Eso lo explicaremos en otra sesión de una manera más detallada, con lo cual no voy a entrar ahora. Pero que aquí podéis ver los informes que se generan dentro de nuestra plataforma que los usuarios os podéis descargar y de esa manera pues, se pueden utilizar para el cumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, para el área de residuos o de medio ambiente de la empresa, reportes no financieros, etcétera. Y con todo ello, obviamente, se contribuye a varios de los objetivos de desarrollo sostenible que cada una de las empresas pues, puede tener definidos dentro de sus estrategias. Simplemente recalcar que nuestro enfoque pasa mucho por la generación de un triple impacto ambiental, social y económico. A nivel económico generamos ahorros tanto en la gestión de esos recursos como en la adquisición de materias primas secundarias y beneficios ambientales y sociales que medimos, como os acabo de comentar, con esos indicadores que calculamos dentro de nuestro sistema y con informes que cada usuario se puede descargar. Pero hay muchas más oportunidades de seguir calculando indicadores dentro de estas áreas y seguimos implementando y vamos a implementar nuevos indicadores de circularidad que iremos lanzando también con informes más completos para aquellos usuarios que quieran darnos más datos en su área de valorización de recursos, qué es lo que están haciendo y que de esa manera puedan calcular indicadores de circularidad más completos para sus distintas estrategias en la empresa. Vale, simplemente por mencionar un poquito cuál ha sido nuestra trayectoria en los últimos años. Como decía, tenemos ya más de 5 años de vida, hemos trabajado con más de 15.000 toneladas de distintos tipos de residuos y ahora mismo estamos trabajando en distintas áreas con más de 20 o 25.000 toneladas de residuos. Trabajamos con todo tipo de empresas, desde pequeñas entidades sociales hasta grandes multinacionales, pasando por pymes, gestores de residuos, grandes empresas productoras y nuestro objetivo es, como decía, generar ese triple impacto. Identificando oportunidades de valorización para estas 15.000 toneladas de residuos, hemos generado ahorros de más de 1 millón de euros en las distintas empresas y contribuido a la reducción de más de 15.000 toneladas de CO2. Y todo este proyecto ha sido posible gracias a un PERTE de economía circular que nos dieron a finales del año pasado y con lo cual sí, si alguien tenía dudas de si existían y si llegaban a los pequeñitos, que siempre me lo preguntan, os puedo responder ya que sí. Y también recibimos apoyo pues, de distintas entidades públicas y privadas a nivel nacional, a nivel regional, nacional e internacional. Un par de ejemplos concretos de áreas en las que hemos trabajado. Pues hemos trabajado en desmantelamiento de centrales térmicas, dando una segunda vida, identificando oportunidades a todo aquello que se genera en esos desmantelamientos, desde equipos industriales usados que se podían reaprovechar, materiales de oficina, todo lo que estaba ya almacenado cuando se cerró la planta, a todo lo que se genera del propio demolición de los edificios y de las estructuras de la planta. También estamos trabajando ahora en identificar oportunidades para valorizar residuos del desmantelamiento de una planta de aluminio, por ejemplo. Y luego hemos trabajado con cosas tan curiosas como restos de productos de higiene femenina, tanto postindustriales como postconsumo, opciones tan sencillas o tan habituales como la reutilización de bidones y palets, valorización de textiles y madera con entidades sociales, cuero y plásticos del sector del automóvil,
valorización de restos de gel y champú, tarjetas bancarias, restos de acería. Es decir, trabajamos en todo tipo de sectores y generamos o buscamos generar esas oportunidades que ayuden a darles una segunda vida, que en algunos casos son muy sencillas porque simplemente es ver qué se puede conectar o ver cómo se puede retrabajar algunos de estos recursos para que otras empresas, otras entidades lo puedan reaprovechar, y eso a veces puede ser procesos manuales que los puede realizar una entidad social, otras veces tiene que ser pues procesos más complicados que ya son mecánicos, y en otras ocasiones pues tenemos que trabajar en identificar tecnologías nuevas, transformadoras, que puedan separar distintos materiales o que puedan transformar los productos, desarrollos que realizan otras startups, centros tecnológicos u otras empresas para poder aprovechar el valor que tienen todos esos recursos, obviamente lo mejor posible. A veces hay soluciones que se tienen que implementar de manera parcial hasta que llegue algo mejor, pero siempre debemos intentar darles una segunda vida y evitar que todos estos recursos pues acaben mal aprovechados o estén totalmente desaprovechados y acaben en un vertedero. Y por mi parte, esto es lo que os quería contar. Os animo a que nos sigáis en redes, a que echéis un vistazo a la plataforma, que cualquier duda que tengáis nos la consultéis. Obviamente esto es un proceso de mejora continua, con lo cual la plataforma seguimos implementando y lanzando nuevas funcionalidades, corrigiendo errorcillos que siempre son derivados del desarrollo de software, y sobre todo mejorando todos esos algoritmos y todas esas formas que tenemos de ayudar a la plataforma o de ayudar a nuestros usuarios a que puedan dar una segunda vida a todos esos recursos, ¿no? Cada vez nuestros sistemas irán aprendiendo más, irán siendo mejores y siendo más efectivos, ¿no? Que es lo que buscamos. Con lo cual, yo os animo a que os registréis en la plataforma, si sois empresas, obviamente, y que nos consultéis cualquier duda que podáis tener, que hagáis uso de nuestras nuevas funcionalidades y de estas nuevas tecnologías, porque facilitan, bueno, pues el objetivo es que nos faciliten la vida y que, a su vez, nos deis feedback de cómo podemos mejorar o cómo os podemos ayudar mejor, ¿no? Cualquier cosita tenéis ahí también el correo y la web para que nos podáis consultar. Y ahora, yo por mi parte ya he terminado la presentación, voy a dejar de compartir y voy a volverte a ver, Fabián. Sí, perfecto. Hasta ahora ha sido solo una pregunta de Beatriz, que era más relacionado de por dónde van a poder ver la grabación de la sesión. Vale, perfecto. Nosotros la colgaremos en nuestro canal de YouTube. No sé si vosotros, Fabián, tenéis algún canal o algún sitio donde colgarla. No tenemos un canal de YouTube, pero sí que obviamente también vamos a publicar por LinkedIn para que desde ahí se pueda enlazar al YouTube, y también pues vamos a intentar pasar la grabación directamente a todos aquellos que se han metido ahora en esta sesión. Perfecto. Sí, nosotros en LinkedIn solemos ser muy activos también, como sabéis, con lo cual publicaremos. Y luego en nuestro canal de YouTube tenéis vídeos y también hay distintas píldoras de la plataforma. Iremos lanzando píldoras y vídeos de la nueva plataforma para actualizar todo ese contenido, y ahí podréis ver pues, los distintos webinars que iremos haciendo, porque vamos a hacer también más enfocándonos en las distintas funcionalidades que hemos lanzado y trayendo a distintos expertos, pues como Fabián hoy, que nos han ayudado a implementarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. A ver, que no veo el chat. Bueno, pues si no, continuamos nosotros, Fabián, y ya que las vayan lanzando de aquí al final de la sesión. Perfecto. Muy bien, pues como decía, vamos a pasar a la segunda parte del webinar, en el que vamos a profundizar con Fabián en toda la parte de inteligencia artificial. Qué es lo que se ha hecho, cómo lo hemos implementado nosotros y qué oportunidades vemos más allá, ¿no? Esto va a ser
sesión, va a ser una parte más dinámica en la que vamos a estar hablando él y yo, va a ir Fabián respondiendo algunas preguntas que le voy a ir lanzando, con lo cual, lo dicho, cualquier duda que os surja, nos lo escribís en el chat y lo vamos respondiendo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, Fabián, como he ido comentando, ya he explicado un poquito qué es lo que conseguimos en la plataforma con la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí que es cierto y creo que me gusta recalcar que aún más allá de una palabra de moda, la inteligencia artificial tiene que servir a unos objetivos, y a unos objetivos de empresa, ya sean de negocio o ya sean para generar más eficiencias internas, ya sean para conseguir unos objetivos que cada uno tenga, pero obviamente no tiene sentido el implementar la inteligencia artificial simplemente porque ahora mismo es una palabra bonita, ¿no? Tenemos que relacionarlo mucho con esas mejoras que queremos conseguir. Y de hecho, es un proceso que hicimos nosotros al comienzo de este viaje, ¿no? De esta aventura de implementación de IA, contigo y con otros compañeros, en los que fuimos desgranando qué objetivos tenemos en Recircular, qué queremos conseguir y cómo nos puede la IA resolver esas necesidades o ayudar a cumplir con esos objetivos, ¿verdad? Sí, así es. Creo que un parte muy importante aquí es que obviamente siempre tienes que alinear la solución de inteligencia artificial, como bien has dicho tú, Patrick, con el valor que le vamos a dar al negocio en sí. Y obviamente, pues ahí la primera evaluación que hicimos dentro de las soluciones, que estaba claro con antelación que necesitábamos algún sistema de serie de algoritmos que nos da recomendaciones en función de los productos que tenemos y en función de los usuarios que tenemos, porque como bien dicho, en el entorno existe este cuello de botella de que un proveedor igual te está vendiendo un residuo, pero lo que de hecho estás interesado en comprar sería pues la materia prima o lo que sale después del proceso de reciclaje, ¿no? Y entonces lo importante ahí era obviamente era entender de cómo podemos hacerle que estas recomendaciones o estos algoritmos de recomendación pues hacen que el proceso será esto. Y el principal tipo de algoritmo que estábamos utilizando ahí, que en realidad se puede hacer muchas formas de recomendaciones diferentes, ha sido lo que son recomendaciones textuales y que funcionan a través de similitud de datos textuales. ¿Y por qué hicimos esto? Porque obviamente pues el entorno de la economía circular y en el caso de Recircular era así, pues muchas veces contiene mucho de datos textuales y esos datos textuales pues se pueda captar mucho mejor con una serie de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque imaginamos que se intenta cumplir unas recomendaciones, un algoritmo de recomendación con una serie o una especie de reglas. Una especie de reglas, por ejemplo, te hace que puedas sacar recomendaciones. Imaginamos que, como ha sido el caso, es que estamos interesados en sacar recomendaciones en función del usuario. Es decir, identificar cuál es el perfil de usuario similar y con esto poder dar una recomendación de productos que se suelen vender dentro de este perfil de usuario. Ahora bien, lo que se puede hacer con un modelo de reglas, que es lo que se ha hecho antes de que entró la inteligencia artificial, pues sería que, por ejemplo, tienes una serie de opciones cerradas, como por ejemplo sería el sector o el subsector, en donde tú estabilizas ya con antelación, pues cuáles serán los diferentes tipos de match que pueda existir, ¿no? Por ejemplo, puedas definir que un subsector debería matchear con el mismo subsector o que un sector debería matchear con el mismo sector. Obviamente, pues esto tiene una limitación relativamente grande en que no puedas entender relaciones más sencillas que son más complejos, que con la IA sí que se puede captar. Como la IA es capaz de entender datos textuales casi como lo hace un humano, la IA no puede solo decirte que tienes ahí un match de subsector que es exacto, pero puedas utilizar descripciones de los usuarios, de las empresas a donde pertenecen los usuarios,
obviamente también el sector y el subsector, para poder ahí evaluar pues qué te hace que realmente es un usuario similar. Y de esta forma pues puedes tener, por ejemplo, resultados de que de hecho una empresa dentro del mismo subsector no es tan similar que, por ejemplo, una empresa que sí que pertenece a otro sector, pero tiene un modelo de negocio detrás que es totalmente diferente. Y de esta forma pues obviamente puedas dar recomendaciones que tienen un afines mucho más amplio y que te hacen que las recomendaciones simplemente salgan mucho mejor. Y además de esto, pues la IA también obviamente tiene el beneficio del aprendizaje, de puedas reentrenar la IA puntualmente con nuevos datos de compras exitosos que han surgido dentro de perfiles de usuario y con esta forma ir afinando más y más a que la IA entienda pues cuáles son los tipos de residuos, cuáles son los tipos de recursos que vaya comprando una clasificación de usuario. Por lo que obviamente tienes este efecto de que la IA te hace que no solo tienes un modelo estático, pero tienes un modelo que constantemente va creciendo en su performance. Claro, porque como he comentado antes en la presentación, nosotros teníamos algunas reglas o algunos procesos ya de emparejamiento dentro de la plataforma y dentro de nuestra base de datos de recursos se implementaba, ¿no? Pero veíamos que todo eso tenía muchas limitaciones, ¿no? A nivel de creación de contenido era un proceso muy manual de alimentar esa base de datos. Y luego a nivel de recomendaciones nos faltaba ese aprendizaje automatizado que la IA nos puede aportar y ese contenido adicional que la IA nos puede aportar, ¿no? Entonces, eso es una de las áreas importantes en las que lo hemos implementado. Y Fabián, has comentado el tema de los datos, que yo creo que es algo que se habla mucho en la parte de IA y que efectivamente es importante para entrenar estos modelos de IA, ¿no? ¿Qué tipo de datos ves que son críticos para entrenarlos y cómo aseguramos la calidad de estos datos y cómo impactan después en estos algoritmos de recomendación que hemos implementado en nuestra plataforma? Vale, sí, obviamente en todos los temas de inteligencia artificial y machine learning el dato es súper clave. Y también hay que decir que obviamente pues el dato que utilizas y que eliges y también el nivel de depuración del dato que tienes que aplicar de antemano pues cambia mucho en función de los tipos de soluciones que vas eligiendo. Por ejemplo, una solución de machine learning pues necesita un nivel de depuración de datos mucho mayor porque vas trabajando con datos cuantitativos que no puedan contener errores o outliers o ese tipo de cosas. Mientras tanto, pues los algoritmos de inteligencia artificial que funcionan con datos textuales, como son las que utilizamos dentro de la plataforma de Recircular, pues obviamente tiene un enfoque muy importante en datos textuales. Y ahí la regla general es siempre, pues, lo más datos que puedas tener, lo mejor. O sea, lo más rico puedas hacer el contexto que le das a la inteligencia artificial, pues lo mejor también sale el resultado. Por esto un algoritmo como ChatGPT funciona tan bueno, porque ChatGPT ha visto lo que son los datos de todo el mundo. Ahora bien, obviamente, los datos de todo el mundo en un caso como Recircular no se tiene, pero esto no significa que no se pueda aprovechar de este mismo, porque los algoritmos como un ChatGPT ya han entendido el dato y ahora bien lo que te queda hacer es ajustar ese tipo de algoritmo para que quede bien. Para que quede bien para el objetivo que quieres conseguir, ¿no? Y entonces, si el objetivo que queremos conseguir es dar recomendaciones con algoritmos, sobre todo dar recomendaciones no solo de residuos, pero también del proceso de reciclaje que pueda salir y los materiales de reciclaje que vas a recibir, en que está interesado el end user, pues hacen que tienes que enfocarte obviamente en completar una especie de datos que te dicen esto sobre todo en cuanto a vayas viendo recursos similares o usuarios similares, se llega a hacer con pues lo que te clasifica un recurso, que obviamente pues ahí lo que metimos dentro de la base de datos de Recircular son recomendaciones, son descripciones de recurso que
pues nosotros lo deseamos que sean lo más amplio posible, pero obviamente eso depende del input del usuario. Y también, pues para darle un poco más de foco, no solo de texto abierto, que pueda variar mucho, pues sí también utiliza una serie de categorizaciones como lo tenemos dentro de Recircular, que serían la subcategoría de un recurso y la categoría de un recurso, que más o menos pues pertenece a lo que sería, por ejemplo, el código LER, pero de una forma más sencilla que sea más user-friendly. Y obviamente, pues lo que ya he dicho o lo que ya comentamos varias veces, hay un punto de que es muy importante en el caso de Recircular, es que la plataforma suele darte en venta un tipo de residuo. Y un residuo, pues luego, el usuario está interesado en comprar la materia prima o las materias que salen del proceso de reciclaje de este residuo. Entonces, es muy importante que la IA no solo te pueda recomendar un residuo, pero más bien pueda saber de usuarios cuáles son las materias primas o cuáles son las materias en que realmente está interesado este usuario y si puedo sacar esto a través de un proceso de reciclaje de un recurso. Y ahí lo que tuvimos que hacer era crear un dataset que hace un espejo a este tipo de trabajo, ¿no? Que es un dataset que hemos creado con mucho curro dentro de Recircular, con expertos en la industria, para que se refleja la realidad lo máximo posible. Y esto es un punto que hoy en día ya no tiene que ser un dataset muy grande, o sea, sí que es grande porque hicimos unos miles de entradas en donde la IA ha podido aprovechar de un entendimiento de un experto a lo máximo, pero ya no tiene que ser en la magnitud de millones, porque este dataset pues está sirviendo para que la IA entienda o ha entendido cómo está pensando un experto en cuando está viendo o está evaluando un recurso y el proceso de reciclaje que debería poder salir por ahí. Perfecto. Sí, al final, claro, es cierto que necesitamos datos, unos cuantos miles, por lo menos, ¿no? En algunos entornos es muy difícil conseguirlos. Nosotros generamos muchísimo contenido relacionado con valorización de recursos, pero que no es información general que puedas encontrar claramente en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el aprovechar ese conocimiento para entrenar a la IA es algo que obviamente fue una base para que después la IA pues siga y mejore todo ese conocimiento que tenemos. Pero obviamente toda esta parte de implementación de IA pues ha tenido ciertos desafíos y ha tenido incluso limitaciones o pruebas que hemos tenido que hacer, cambios sobre la marcha. ¿Cómo has visto, cuáles fueron o cuáles han sido estos desafíos, Fabián, en su implementación? Pues creo que el desafío principal viene de lo que ya comentamos, en realidad, que es la falta de datos dentro de lo que es la inteligencia artificial. Como ya comenté, en realidad hay muchas soluciones que a día de hoy también se pueda llegar sin más datos, porque tienes algoritmos como el que suele ser ChatGPT, Llama, este tipo de modelos que ahora tienen APIs que son relativamente fáciles para conectar, que sí que te hacen llegar a un MVP pues sin mucho más. Pero especialmente en un mundo como que es la economía circular, pues hay muchos datos textuales muy específicos, en donde no había mucha información de antemano dentro del web, dentro de lo que son, de lo que es el entorno de datos en el mundo, ¿no? Que es pues lo que vemos en el Internet al final. Y ahí pues entra de que tienes que entrenar la IA con datos claros y sí que hicimos un esfuerzo muy grande, sobre todo dentro de Recircular, en conseguir este dataset para que sea lo máximo posible. Pero algo bueno de la IA en día de hoy es que una vez has empezado a ver pues unos cientos, unos miles de puntos de datos de este tipo de clasificación que hicimos, pues la IA a través de funcionalidades de IA generativa está empezando a ser capaz de generar este dataset su mismo. Y es exactamente lo que estamos haciendo dentro de Recircular también, que da un gran valor al aprendizaje. Porque en haber visto estos ejemplos de crear o de valorizar residuos en su proceso de reciclaje,
Lo que ha podido entender la IA es cómo hacerlo en casos generales y cómo de cada residuo que va entrando dentro de la base de datos de recircular, pues cuál será su proceso de reciclaje y cuáles son las materias que puedan salir. Y como último punto, también luego, cuáles son los usuarios que entonces van a estar interesados en en las materias que salen del proceso de reciclaje. Y esto es un punto que para nosotros y para el funcionamiento de la IA ha sido muy clave, que no dependemos solo de un dataset que se está creando de un humano, que es relativamente no limitado, porque es muy rico de hecho, pero sí que está más pequeño de lo que deseamos. Entonces, pues ahora mismo lo único que tenemos que hacer para que la IA siga aprendiendo y sigue creciendo y sigue mejorando las recomendaciones es hacerle que cada vez cuando se suba un recurso, pues haces que la IA te genera el proceso de valorización. Y esto solo ahora tienes que validarlo con un humano, que obviamente es un trabajo mucho menos duro que, pues, generarlo lo tuyo. Y entonces, pues con este doble proceso de ir generando con la inteligencia artificial y verificando con el humano, pues puedes crearte un dataset enorme en relativamente poco tiempo y con relativamente poco esfuerzo. Lo que esto hace que la IA va a funcionar con cada día mejor y mejor y mejor. Eso esperamos, sin duda. Bueno, y vamos a hablar sobre economía circular más general, más allá de valorización de recursos, vamos a hablar de otros sectores industriales y cuéntanos, danos algún ejemplo de qué otras tecnologías o innovaciones en inteligencia artificial crees que puede ayudar a conseguir un mayor impulso y un mayor crecimiento en la economía circular. Sí. Yo creo que primero de todo, obviamente, hay no un infinito, pero casi un infinito de soluciones que al final puedan encajar. Eso es lo bueno de la inteligencia artificial. Mientras de que haya datos, de que haya algo con que se quiere trabajar y hay un objetivo que se pueda cubrir con datos, pues normalmente sueles tener una opción de soluciones de inteligencia artificial. Es un poco como bueno, cuando sacamos el Internet, ¿no? Es un poco la misma idea, que está claro de que hay muchas cosas que no están dando valor, pero también hay muchas más cosas que van a, pues, revolucionar todas las industrias en donde hemos estado trabajando más tradicionalmente. Y la economía circular también es uno de estos. Aún así, obviamente hay soluciones que claramente puedan dar más valor y puedan dar menos valor. Y creo que algunos ejemplos de soluciones que puedan ser muy importantes y interesantes es, primero de todo, un poco ya alineado con el tema de lo que estábamos trabajando dentro de recircular, sería la clasificación de residuos. Esto se hace a través de tanto modelos de visión computadora como modelos de lenguaje. Y lo que hace es que, por ejemplo, cuando estás viendo residuos o tienes residuos y es un proceso que gestores de residuos tienen que hacer muchas veces, ellos quieren clasificar qué tipo de residuo es, si es un residuo peligroso, el tipo de reciclaje que va a salir de ahí, y son procesos que al día de hoy, pues, cuestan mucho tiempo a la gente en hacerlo, mucho tiempo humano. Y puedas llegar con una inteligencia artificial a un nivel de accuracy de esta clasificación que efectivamente es igual a un humano, por lo que no tiene sentido seguir este trabajo pues haciendo un humano, o al menos solo haciéndole de que vas a tener otra vez un proceso en que tienes la IA que de hecho está haciéndote esas clasificaciones, pero luego tienes un humano que solo tiene que verificar que esto tiene sentido. Y ahí también, pues, una de las implementaciones que hicimos en Recircular, de hecho, está muy alineado con esto, porque tenemos un modelo de visión computadora que nos está diciendo, pues, qué tipo de residuo está viendo la inteligencia artificial, que nos sirve tanto para por un lado, pues, mejor categorizar lo que son los residuos, porque los resultados de la IA son libres, pero obviamente siguen una clasificación más estándar que si lo estuviera haciendo cada empresa por lo suyo. Y por el otro lado, pues obviamente nos sirve en casos en que de hecho es difícil entender qué residuos son. Hay varios residuos dentro de la foto, ni la empresa tiene claro qué residuo aquí es el que más valor tiene, y la IA puede ayudar mucho con esto.
Luego, otras soluciones que puedan ser muy interesantes, pues también es la optimización de procesos de productos. En las industrias de manufactura, en manufactura sobre todo, algo que pueda ser valoroso es que la IA pueda evaluar en función de diferentes maneras en que se hace un ciclo de vida o se va produciendo un producto, pueda sugerir opciones que mayor te hacen eficiente. Es decir, pues la IA, por ejemplo, podrá evaluar en haber visto un dataset de, obviamente, pues ahí se ha producido pues algo con X diferentes componentes, se ha seguido este proceso y esto lo tienes, si tienes un dataset de varios ejemplos de ese tipo, pues la IA lo que va a hacer es aprender este proceso, poder decirte, pues, esto va a tener este costo, tanto económico como medioambiental, y deberías cambiar, por ejemplo, tu proceso de producción un poquito ahí para poder ser más eficiente y de esta forma ahorrarte dinero y obviamente también pues dar un valor medioambiental. Que esto es un punto de que obviamente la IA pueda ir evaluando no solo unas cuantas opciones de procesos de producción, pero puedas imputar millones diferentes procesos de producción, diferentes materiales, diferentes cantidades de materiales, la IA te puede evaluar, pues vas a salir con el mismo producto, cuánto te ahorres, cuánto de calidad vas a tener y de esta forma pues pueda aportar mucho en el proceso de decidir de cómo se hace la producción. Y tener en cuenta y decirle que tenga en cuenta esos parámetros económicos de consumo de energía o consumo de agua, incluso materiales, y que optimice todas esas áreas en esos procesos de producción, ¿no? Así es. Genial. Exactamente. Y otro ejemplo a nivel de inventario, por ejemplo, creo que habíamos comentado. Sí, sí, ahí también hay un ejemplo que para mí es muy, muy interesante, que de hecho ya se está utilizando mucho. Creo que es uno de los ejemplos que ya tiene más peso dentro del mundo de lo que para economía circular y en general en empresas de logísticas y todo ese tipo de empresa se está haciendo mucho, que es utilizar pues la inteligencia artificial o en este caso más bien machine learning para poder optimizar tu inventario. Un buen ejemplo que a mí siempre me encanta dar por aquí es el ejemplo del mundo de ride sharing, que obviamente es un proceso de un tipo de economía circular que ahí lo que tienen que hacer o en general con este tipo de sharing economy, ¿no? Es que tienes que identificar cuándo van a tomar tus usuarios acciones que te hacen mayor la demanda en ciertos puntos, ¿no? Y el ejemplo con el car sharing, por ejemplo, es que tienes que identificar cuándo vas a tener picos de usuarios, de demanda en, por ejemplo, ciertas zonas. Y lo que puedes hacer, obviamente, es vas utilizando la inteligencia artificial, porque ya automáticamente con las rutas en car sharing que están cogiendo o si estás haciendo sharing de equipamiento, de cualquier cosa, pues tienes obviamente en función del dato que estaban haciendo tus usuarios dentro de la plataforma, sabes lo que hacen tus usuarios en ciertos puntos de tiempo. Y puedes utilizar este tipo de datos para luego a futuro predecir pues cuándo volverán estos momentos. Y de esta forma, pues por ejemplo, lo que empresas lograron es que pues están moviendo coches, por ejemplo, a universidades después de que la gente acaba su clase, porque la inteligencia artificial les ha evaluado de que cuando acabas de clase dentro de la universidad, pues hay mucha gente que quieren ir a su casa con el coche, por lo que van a utilizar el car sharing y ahí vas a ganar mucho valor en empezar a mover estos coches a estas ubicaciones. Y este tipo de recomendación la IA te podrá dar, obviamente, con un nivel mucho más a grano de que lo podría dar un humano, porque tienes un poder de analizar datos en mucho más detalle. Genial.
Pues a nivel de sectores y de industrias que se pueden beneficiar de la economía circular o de implementar, IA para impulsar sus aspectos de sostenibilidad y economía circular, has mencionado varios. Hemos hablado de gestión de residuos y de identificación de materiales y procesos de reciclaje. Hemos hablado de optimización de procesos productivos, sectores manufactureros y de logística, en los que vemos que son muy interesantes. Obviamente quiero decir, es un sistema que se puede implementar de manera muy general, ¿no? Pero son sectores en los que hemos visto ejemplos concretos que nos acabas de mencionar o en el mismo caso de Recircular, que se puede implementar inteligencia artificial o machine learning en ambos de ellos. No sé si hay algo más que quieras comentar en esta línea o pasamos ya a la última pregunta. Pues yo creo que, de hecho, lo comentamos bastante en la última pregunta, pero sí que es verdad que obviamente, pues, en lo que es que creo que al final siempre se podrá encontrar una solución en cualquier industria de inteligencia artificial o de machine learning que pueda beneficiar. Lo que creo que aquí es importante y siempre es la filosofía con que venimos a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes desde Kata, es que el dato te va a ayudar. Esto sí, o sea, cuando entiendas los datos de tus usuarios, qué están haciendo en tu página web, qué tipo de behavior que tienen, pues cómo funcionan tus procesos en detalle, cuando tienes picos de demanda, cuando empiezas a tener datos de esta forma, pues la inteligencia artificial va a poder aportar, porque nosotros como humanos tenemos un límite, que el dato no seamos capaces de evaluar más que unos cientos, y igual con un Excel podemos evaluar unos miles de entradas y podemos hacer agregaciones y calculaciones, pero la IA tiene capaz de analizar millones de datos. O si no tienes millones de datos, igual tienes cientos de datos, pero tienes miles de parámetros de información. Entonces, la IA pues, te podrá coger todo esto y darte un resultado que tiene en cuenta de todo. Y esto hace de que efectivamente, lo que dije, en cualquier industria que tiene, pues pueda dar un gran valor, porque cada empresa tiene datos de alguna forma y siempre vas a beneficiarte haciendo un trabajo con machine learning o inteligencia artificial. Sí que es importante, obviamente, tener en cuenta que no significa que siempre es el momento para implementar la inteligencia artificial, porque sí que tiene que dar valor y tiene que aportar en el momento en que estás y aportar los objetivos que tienes. Entonces, puede ser que, que empiezas el trabajo de querer meter una solución y te das cuenta de que no, el primer trabajo que tenemos que hacer es captar bien el dato y mejorar esto. Pero sí que es verdad que pues lo dicho, siempre puedes encontrar una solución que pueda dar valor. Obviamente, sectores que ahí cuentan más, como la manufactura o gestión de residuos, tienen ya unos valores muy claros que creo que siempre van a encajar. Y para finalizar, y creo que ya has mencionado parte, ¿qué consejos darías a las empresas que buscan integrar inteligencia artificial en sus procesos, ya sea para reducir costes, eficiencia y demás? Obviamente hemos hablado del dato, vamos a dejar esa parte que ya la has comentado, pero ¿qué más cosas pueden tener en cuenta a la hora de implementarlo o qué herramientas existen que puedan facilitar ahora mismo su implementación? Sí, bueno, yo primero de todo hay que siempre tener en cuenta de que, pues lo dicho ya, ¿no? La IA tiene que tener un valor a tus objetivos, por lo que nunca deberías simplemente ahora porque la IA está en moda decir, oye, bueno, yo quiero hacer una solución, voy a montarme un chatbot, da igual cómo funciona, voy a ir a cualquier herramienta que hace un chatbot. Normalmente este tipo de cosas es en cuando te hace que pues acabas teniendo una solución de inteligencia artificial mal. Es un poco el ejemplo de la dot-com crisis, ¿no? Voy a volver a compararlo con el Internet porque al final es esto. Ahora mismo también, y por así decirlo, hay un montón de malas soluciones dentro del mundo y lo que siempre se tiene que tener en cuenta es esto, no ir a saco solo por querer una solución de inteligencia artificial, pero mejor hablar con un experto dentro bueno, un experto de datos, de inteligencia artificial, y ir encajando en función de los objetivos bueno, lo que quieres, a dónde quieres llegar, a medio, a corto plazo, a largo plazo.
ver pues, si puedes encontrar soluciones que puedan encajar. Esto creo que es uno de los puntos importantes. Aún así, hoy en día también lo bueno de inteligencia artificial es que es cada vez más fácil de implementar. Creo que hay mucho miedo en nueva gente que quieren implementar soluciones de inteligencia artificial, sobre todo los que van un poco por fuera del típico chatbot o lo que sea. Tienen el miedo de que pues esto está muy complejo para implementar, luego no voy a tener a nadie que sabe hacer updateos en función de esto, hay que mantener servidores muy grandes para poder hacerlo. Y esto sí que es verdad hasta un cierto punto, pero cada vez menos. Hoy en día, pues con modelos de lenguaje, lo que logramos es que en vez de tener que tener, por ejemplo, servidores de GPUs grandes que te puedan costar cientos euros mensuales, pues tienes accesos a APIs muy fácil, que casi, pues, al menos para un MVP, puedes tener un mínimo coste en tener esta implementación y lo puedas llegar hasta no puedas llegar hasta tenerlo no con un desarrollador normal, o al menos mantenerlo con el desarrollador normal, porque ya este gap entre desarrollo y IA pues se está minimizando más y más. Y de esta forma pues puedas crear soluciones que cada vez tienen menos coste. Y obviamente pues esto hace que la barrera de entrada al menos pues se pueda bajar mucho más. Y lo que yo siempre digo por aquí es que se puede llegar con un mínimo coste a un MVP y desde ahí pues sí que llegas al punto en que empiezas a querer que hacer cosas muy chulas que son un poco más caras en la implementación, pero en este punto ya te has creado un MVP que te está dando el valor que hace que vale la pena pues seguir desarrollándolo. Y pues siempre obviamente pues hoy en día ya existen muchas agencias como la nuestra que puedan ser tus expertos, que no te hacen que tienes que tener dentro de tu equipo un equipo de machine learning, de inteligencia artificial, porque esto obviamente también tiene su coste. Muy bien, Fabián, pues muchísimas gracias por tus respuestas. No hay preguntas, salvo que alguien quiera lanzar algo ahora para cerrar, no hay preguntas en el chat. Nos podéis contactar tanto a Fabián como a mí en cualquier momento. Estamos los dos en LinkedIn y si no, a través de nuestras páginas nos podéis escribir un correo. Espero que os haya servido para entender pues qué interés puede tener inteligencia artificial en cada uno de los casos, que no tiene por qué ser siempre el mismo y obviamente no tiene por qué ser necesario implementarlo, pero que si os facilita y os ayuda a cumplir un objetivo que tengáis, pues que puede ser una herramienta beneficiosa, sobre todo ahora que, como decía Fabián, puedes implementar o puedes aprovechar herramientas que tenemos fácilmente accesibles en nuestro día a día gracias a los avances que ha habido en este área, ¿no? Os animo por mi parte a entrar en recircular.net y a ver nuestra plataforma y aprovechar todas esas funcionalidades nuevas que hemos implementado, a que nos dejéis vuestro feedback, obviamente. Y por mi parte, daros las gracias por haber asistido a esta sesión. Lo dicho, seguiremos haciendo otros webinars en esta línea. Y la semana que viene haremos un webinar similar a este en inglés para, en el marco de la Circular Week, que es la semana que viene, pues para el público de habla inglesa. Así que si conocéis a alguien que se pueda unir, pues decirles que estén atentos a nuestras redes. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis todos un buen día. Sí, por mi parte también muchas gracias a todos para haber estado. Ha sido un gran placer de poder dar esta sesión y shine un poco de light a lo que es la inteligencia artificial. Y obviamente, pues por nuestra parte de Secrata, si estáis interesados en cualquier consejo o simplemente queréis saber un poco más de tipos de soluciones de inteligencia artificial, pues me podéis ir contactando tanto por LinkedIn como por email. Muy bien, pues buena tarde a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.